nuevamente. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder saludar a cada uno de ustedes en esta bella mañana, allá en San Pedro Sula y los otros lugares, a veces algunos están conectando. Yo estoy hablando desde Fort Worth, Texas, en Estados Unidos, en mi casa, donde he estado ya por ya casi 15 años. En esta casa aquí en Fort Worth, claro, hemos estado siempre viajando, pero este año, el 2020 va a ser el año de marcar de cosas todo cambiadas. Estaba yo en una reunión con varones ayer y estábamos hablando que a veces Dios es el que cambia las cosas aún a pesar de nuestros planes. Podemos tener muchos planes, pero Dios puede cambiar todo en un momento. Y creo que este año es el ejemplo de esto, porque cualquier plan que hemos tenido, Dios lo ha cambiado totalmente. Y a veces Él quita cosas de nuestro camino porque Él quiere llevarnos a otros lugares. Y doy gracias a Dios por los hermanos que han sido muy fieles en seguir a pesar de que no pueden reunirse físicamente, están usando los medios como este y muchos otros medios para poder seguir alabando al Señor, seguir también recibiendo la palabra de Dios. Y para mí ha sido un gusto. Les traigo saludos de mi familia. Mi esposa Provian les manda muchos saludos, pero este horario fue muy malo porque ella está en nuestra iglesia dando una escuela dominical en este momento. Nuestra iglesia está activa. Nosotros sí estaremos cultos normales aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios, en este estado han quitado cualquier restricción totalmente a las iglesias. Ni tienen que usar mascarilla dentro de la iglesia ni nada. Tenemos libertad total para hacer lo que queremos y el gobierno no se mete para nada. Eso para nosotros ha sido de mucha bendición. Los hermanos han estado ya reuniendo desde mayo. Hemos estado en vivo, aunque por algunos 2 meses tuvimos cultos en línea durante el tiempo más feo de marzo y abril, pero a finales de mayo ya empezamos otra vez y en nuestra iglesia todo está normal, gracias a Dios. Y algunos por temor no a veces llegan, pero tenemos igual en línea siempre los cultos también. Pero también mi ministerio ha sido cambiado bastante por esa razón, porque si ustedes me conocen, yo viajo mucho. Estoy yendo a todos estos lugares para predicar y para enseñar. Y claro, con esta situación no he podido viajar. Ya tengo como 8 viajes que han sido cancelados por razón del COVID. Y aún así estamos usando los medios para dar clases. Yo he estado dando bastantes clases por Zoom. Estaba diciendo el hermano Eddie al inicio, cuando estábamos hablando antes que se inició el culto, de que yo tengo ya como 3 o 4 años usando este sistema de Zoom. Entonces yo ya estaba acostumbrado, ya tenía yo todo arreglado para hacerlo. Entonces cuando llegó todo este problema, seguimos con lo normal, no fue algo diferente tanto. Tengo aquí en mi despacho, la oficina que tengo, ya todo preparado con algunas luces y otras cosas, varias pantallas, y puedo estar compartiéndolas como si fuera un pizarrón, las lecciones y todas esas cosas. Ya, y no es que tuve que adaptarme, sino que ya lo tenía ya preparado. Entonces para mí hemos seguido activos en esa cosa. Antes que entró el COVID, en febrero, estaba yo en Cuba por 3 semanas. A la verdad, apenas salí de Cuba antes que cerraron todo. Y tuve el privilegio de estar ahí en 4 conferencias. La situación en Cuba, por el momento, va bastante bien para las iglesias. Claro, también cerraron allá igual como los otros lugares del mundo, pero ellos ya están empezando a reunirse otra vez. Yo hablé con uno de los hermanos esta semana y sí les están permitiendo a ellos tener las pequeñas reuniones en las casas. Entonces, eso sí ya está empezando a haber más apertura y damos gracias a Dios por eso. Pero mi esposa y yo estábamos en Cuba por esas 3 semanas, ministrando a los hermanos allá y apenas salió. Este año y el año pasado han sido años muy difíciles. En agosto del año pasado mi mamá murió, el 28 de agosto. Yo estaba en Argentina con mi hijo que es misionero allá cuando ella murió y tuve que regresar a los Estados Unidos de emergencia para su entierro. Y después, el 18 de marzo de este año murió mi papá. Él también ya está en la presencia del Señor. Entonces los dos ya están allá con el Señor. Sus últimos años fueron difíciles por la edad. Mi papá faltaba una semana para cumplir 86 años. Entonces, él murió el 18 de marzo, no de COVID, no había entrado todavía la fuerza del COVID, pero él había tenido muchos problemas del corazón
y yo había estado con él durante ese día. Él estaba en un asilo de ancianos ya para ese tiempo porque no podía cuidarse a sí mismo, y estaba yo con él ese día, esa tarde, un rato, y como 2 o 3 horas después que yo lo dejé, es cuando él fue a la presencia del Señor. Entonces, gracias a Dios que todos estamos bien. No hemos pedido ni cerrar la casa, ni hacer todas las cosas, porque la familia están esparcidas por todo el mundo. No pudimos tener un funeral normal para él. Solamente alrededor de unos 20 personas de la familia nos reunimos en el cementerio para sepultarlo, pero no tuvimos un culto ni nada así por razón del COVID y todo lo que está pasando. Entonces ha sido difícil este año por todo lo que está pasando. En la familia casi todos hemos tenido el COVID. Mi hija lo tuvo lo peor de todos, pero solamente sufrió como 3 días. Mi hijo Andrés, el menor, el que nació allá en Honduras, lo tuvo hace como un mes. Él solamente sufrió por un día. Yo lo tuve en marzo, como una semana después que murió mi papá. Sentí un poco mal, pero nunca tomé el examen. Y después, meses más tarde, hace como 2 meses, hice el examen de a ver si tenía los anticuerpos y salió positivo. Entonces, aparentemente sí lo había tenido, pero no fue suficiente malo para afectarme. O sea, no lo vi como una gripe normal. Tuve tos y dolor de garganta con casi 5 días, pero eso fue todo lo que pasó. Entonces, nuestra familia ha estado pasando por todo esto sin problemas. Mi hijo David, el que está en medio, está aquí, como les dije, porque no pudo regresar a Argentina. Él está programado a regresar a Argentina el 13 de este mes, el 13 de octubre. Llegando allá tiene que estar en cuarentena por 2 semanas y después esperamos que ya pueda empezar ya a regresar a algunas actividades. Pero diferentes países están en diferentes situaciones. Mi hermana con su esposo, que estaban en Guatemala por muchos años, ahora están en Perú como misioneros. Y ellos estaban Perú fue el peor país más exigente de todos. Ahí estaban ellos cerrados. Cuando estaba allá en Perú por mucho tiempo, como por 4 o 5 meses, una persona a la semana podía salir a hacer compras de la casa y eso es todo. Era todo lo que permitía. Fue una situación bastante difícil. Y todo, claro, todos igual como ustedes hemos estado usando el internet, aunque algunos están empezando en sus casas y otras cosas intentando hacer cosas. Así que estamos orando que ya se empiece a abrir y que Dios puede permitir tener todos estos ministerios. Este es un mes muy fuerte para mí. México sí está abierto. Yo he estado, ya hice un viaje a México y estoy regresando este sábado otra vez para una semana. Y en México sí estamos activos. Gracias a Dios, en las ciudades te permiten moverte. Cuando llegas a México no tienes que estar en cuarentena ni nada así. Se usan mascarillas y otras cosas. Pero fuera de la ciudad, en los pueblos pequeños, ellos están actuando normal. Nada de mascarilla, nada de cuarentena, nada de separación. La gente está haciendo todo normal. Hemos tenido algunos que conocemos que han muerto por razón del COVID, especialmente los que tenían ya problemas anticipados, o sea, tenían diabetes, otras cosas, ya estaban delicados de salud antes que tuvieron el COVID, y claro, el COVID fue lo que terminó la situación. Entonces, hay como 4 pastores allá en Chiapas, en México, que ya han muerto por razón del COVID. Entonces, esto ha sido un poco difícil, pero a la verdad, muchos de ellos ya estaban muy ancianos y ya estaban también delicados de salud, entonces no fue tanto la sorpresa de eso. Así que estamos siguiendo. Muchos dicen que esto está feo, pero déjame decirles, hermanos, cuando llega la tribulación va a ser mucho más feo que esto. Esto no es nada. Y damos gracias a Dios que estamos adelante y esperamos que, orando allá en Honduras, que ustedes pueden reunirse otra vez. Supongo que en los pueblos hay más libertad que en las ciudades. Normalmente así es. En Latinoamérica están dando más libertad, no hay tanto control en los lugares rurales. Entonces yo sé que con contacto con varios hermanos que he tenido allá en Honduras, que algunos lugares sí están haciendo más cosas que en las ciudades, pero ustedes estando en ciudades están más limitados. Pero también ustedes tienen la capacidad de usar el internet como estamos haciendo ahora, mientras la gente en lugares rurales no pueden hacer eso. Entonces ellos están en cierta forma obligados a hacerlo en vivo. Así que eso es asombroso como el ser humano está adaptando. Y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir haciendo lo que podemos hacer. Así que yo siempre agradezco sus oraciones para nuestro ministerio. Yo estaba esperando ya
que ya en diciembre tengo otros viajes a México. Por el momento estoy viajando a México todo lo que puedo y esperando que se abran las puertas a otros países. Tenía un viaje a Corea en abril, que claro, eso fue totalmente cancelado, donde íbamos ya a imprimir esa Biblia fundamentalista que queríamos imprimir, pero eso también es otra cosa que está en espera por el momento por razón de todas estas enfermedades. Pero gracias a Dios que todos mi familia están bien, mandan saludos y la situación de mis padres no fue de sorpresa, ya estaban muy ancianos y damos gracias a Dios que ya están en la presencia del Señor, porque ya era el momento. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido también la misma cosa, he estado recibiendo reportes que algunos allá en Honduras también, y estamos siempre orando por ustedes, hermanos. Estamos conscientes de lo que está pasando. Voy a suplicar que abran sus Biblias, por favor. Evangelio de según San Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 43 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 54. Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 43. Vamos a ver un evento muy interesante que ocurrió allá en Caná de Galilea. No el milagro. Mucha gente dice, a Caná vamos a hablar de cómo se convirtió el agua en vino. No, es otra cosa muy, muy diferente. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta bella mañana por la oportunidad de abrir tu santa palabra y tomar un tiempo en el estudio de ella. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados y en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tal vez ellos tienen familiares con ellos sentados ahí alrededor del equipo que están usando para mirar este evento, para escuchar. Y Señor, suplicamos que el Espíritu Santo, que está en todo lugar, que es omnipresente, que Él puede tener la libertad de trabajar en corazones. A pesar de la distancia que tenemos el uno con el otro, tenemos este compañerismo, tenemos esta oportunidad de compartir tu palabra por este medio. Y suplicamos, Señor, que ese Espíritu Santo puede trabajar en cada uno de nuestros corazones en esta mañana. En nombre de Cristo lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermanos, estamos hablando de otro de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro muy interesante porque si vemos la cronología de los eventos que estaban ocurriendo aquí, esto fue inmediatamente después del evento que había ocurrido en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Ahora,
si ustedes aquí está mencionando en el pasaje que leímos que habían todos estado en la fiesta de Jerusalén. Esta era una fiesta muy importante donde todos habían ido para allá y después de la fiesta, los que estaban en Galilea estaban regresando a sus casas. Normalmente era un viaje de 3 días a pie, caminar desde Jerusalén hasta la provincia de Galilea. Y estaban todos regresando y la mayoría de los judíos preferían usar una ruta que iba por el valle del Jordán, siguiendo el río Jordán. Preferían, aunque era más largo ese camino, era un camino que daba vuelta a Samaria, porque los judíos no querían pasar por Samaria. Ahora, Samaria ya tenía una historia en verdad mala. Empezó allá en los tiempos del exilio babilónico, porque cuando regresaron los judíos del exilio, los que habían quedado atrás se habían casado con otros que no eran judíos y habían perdido su identidad judía en cierta forma, por haberse casado con otros que no eran judíos. Y los que habían quedado ahí entonces habían corrompido el mensaje de la Biblia, habían empezado a tener una religión que adoraba a Jehová, pero en una forma que no era bíblica. Y ellos, cuando vieron este regreso de los judíos del exilio babilónico, no estaban contentos y causaron muchos problemas. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y había conflicto, y él tenía 2 hombres, Sanballat y Tobías, si ustedes se acuerdan, que estaban en contra de él. Bueno, esos 2 Sanballat y Tobías eran samaritanos. Entonces, con razón, ellos tenían este conflicto con los samaritanos por mucho tiempo. Entonces, cuando tenían que viajar desde Jerusalén hasta Galilea, daban la vuelta a Samaria. Pero Jesús decidió hacer algo muy diferente. Jesús decidió cruzar Samaria en ruta a Galilea. Y claro, paró en el pozo de Jacob y ahí es donde tuvo ese encuentro maravilloso con la mujer samaritana que muchos de nosotros ya conocemos. Y la Biblia dice que después que él tuvo el encuentro con ella y ella fue a hablar a toda la gente y toda la gente salió para hablar con Jesús y le rogaron que se quedase ahí varios días. Entonces él se quedó 2 días ahí en esa gente, testificándoles, predicándoles y aparentemente muchos de ellos también aceptaron a Cristo. Y ahora él ha terminado eso y en nuestro versículo 43 dice, 2 días después, o sea, 2 días de terminar ese ministerio en Samaria con los samaritanos. Él ahora sigue hacia el norte, un camino de un poquito más de un día, desde ahí, donde está el pozo de Jacob, hasta Caná. Caná está al norte de Nazaret. Aparentemente aquí dice que quiso parar en Nazaret porque no era bien aceptado. Y llegó aquí a Caná y era bien aceptado. ¿Por qué? Ya había hecho un gran milagro ahí. De seguro ya se había esparcido la palabra de lo que él había hecho ahí en esa boda, en el Caná de Galilea. Entonces, cuando él llegó ahí, ellos habían escuchado también de los milagros que él había hecho en Jerusalén. Entonces, cuando él llegó ahí, fue recibido con mucho gozo y estaba ahí quedando en Caná un tiempo, cuando un oficial del rey, un hombre que era de la casa, o sea, cuidaba el palacio de Herodes, obviamente un oficial, debería haber tenido bastante dinero, era un hombre de buenos recursos, que tenía un puesto alto, que tenía poder. Y él tenía un problema muy grande, claro, y era el hecho de que su hijo estaba muy enfermo. Entonces, él, obviamente, especulamos, pero pensamos que su hijo había estado bastante enfermo. Él ya había hecho mucho para buscar sanidad para este muchacho. Había usado doctores, había usado los medios que tenía ahí en Capernaum. Por eso no había resultado. Entonces él escuchó que Jesús estaba en Caná y él decidió ir a buscarlo. Ahora, desde Capernaum hasta Caná es un viaje de unas 8 a 10 horas a pie. Es bastante largo. Estamos hablando, a ver, si me acuerdo bien, son como 40 kilómetros de distancia entre Capernaum y Caná. Entonces, era todo un día de camino. Y de seguro, este hombre al salir de su casa
pensando, si mi hijo está bien grave, me tarda un día para ir a buscar a Jesús, otro día para traerlo, 2 días. En esos 2 días mi hijo puede morir. O sea, él estaba desesperado y al mismo tiempo al salir ahí de Capernaum, estaba en cierta forma diciendo, despidiéndose de su hijo, pensando que tal vez al regresar lo iba a encontrar muerto si no se apuraba. Entonces, era una situación en que él estaba desesperado buscando esta ayuda. Pero lo que esta historia me impacta mucho es una cosa acerca de la fe de este hombre, de este oficial del rey. Ni nos da su nombre, pero lo que podemos ver durante el relato es la forma en que está incrementando la fe de este oficial. O sea, empieza una fe, podemos decir que tal vez, o vamos a hacer lo que podemos. O sea, cuando él salió de Capernaum para buscar a Jesús, es porque él había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Y él está diciendo, pues tal vez me va a tocar un milagro. Entonces es una fe inicial, podemos decir. Una fe que está empezando. Pero cuando terminó todo, era una fe fuertísima. Y la razón que quiero tomar este tiempo para enseñarles estas cosas, hermanos, es porque a veces pensamos que la fe es una cosa estática, es una cosa que la tenemos igual a través de toda la vida cristiana, y eso no es cierto, hermanos. Es una cosa que Dios quiere que estemos incrementando nuestra fe. Recuerde que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. La fe es una cosa que puede ser edificada, que puede crecer. Es una oración que yo constantemente hago al Señor. Señor, haga que mi fe sea más fuerte hoy de lo que era ayer. Y debe ser una cosa que debemos estar buscando. Y aquí podemos ver un buen ejemplo de una forma en que Dios estaba incrementando la fe de este hombre oficial del rey. Ahora, ya sabemos que la fe es importante. En Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17, el Señor cita, el Señor habla de la importancia de que la fe se incrementa por algo muy interesante, por el escuchar y por la palabra. Romanos capítulo 10, el versículo 17, un versículo que conocemos muy bien. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las razones que estamos enfatizando, hermanos, la necesidad de seguir asistiendo a los cultos, aún así en este medio que tenemos en esta forma, es por estar escuchando la palabra de Dios constantemente. El que no tiene eso, su fe va a menguar, su fe va a disminuir. Pero el que está escuchando no solamente va a tener fe, sino que su fe va a estar creciendo. Ahora, sabemos que la fe es esencial para todo cuando estamos en una relación con Dios. Aún el mundo incrédulo cree esto. Pero para recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, el inicio de todo, el inicio de la vida cristiana es por fe en Jesucristo. Sabemos que esa fe es esencial para recibir la salvación, es vital. No podemos evitarla para tener la salvación, pero a veces, si no nos cuidamos, tenemos que entender que ahí no termina. La fe también es necesaria para la vida cristiana. Es algo que tenemos que estar pidiendo al Señor diariamente. O sea, no solamente somos salvos por la fe, pero también somos mantenidos en la fe. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, y el versículo 17. En Romanos 1, 17. Ajá. Romanos 1, 17. Y aquí habla de la importancia de estar manteniéndose en el Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora esa frase la escuchamos mucho. El justo por la fe vivirá.
Y en realidad es una cita, viene de un pasaje en el Antiguo Testamento. Y lo que Cristo estaba diciendo en ese momento, esa declaración, el justo por la fe vivirá, no fue algo raro para el judío, porque era una cosa que habían escuchado desde el Antiguo Testamento, que se estaba repitiendo en el libro de Amós, y que después el Señor no repitió una vez, sino múltiples veces. El Señor repitió, y también los apóstoles, la importancia de que el justo por la fe vivirá. También la Biblia enseña que tenemos victoria en esta vida cristiana por la fe. En Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, no podemos negar que estamos en una batalla espiritual, una batalla contra el diablo, contra este mundo y contra nuestra carne. Es una batalla constante. ¿Cómo tenemos victoria sobre esas cosas? Por nuestra fe. Entonces debemos estar diciendo, Señor, auméntame la fe. Y también sabemos que si queremos agradar a Dios, no lo podemos hacer sin fe. Hebreos capítulo 11. Siempre me ha encantado este capítulo. El capítulo 11 de Hebreos. Cuando yo era joven, mi mamá me obligó a memorizar todo el capítulo. Y gracias a Dios que ella me obligó a hacer eso, porque desde entonces nunca me he olvidado de este capítulo. Es un capítulo impactante, hablando de todos los héroes de la fe. Hebreos 11 llamamos, es el capítulo de la fe de la Biblia. Y el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Conocemos bien ese versículo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí otra vez encontramos la importancia de si queremos agradar a Dios, y espero que usted quiera agradar a Dios, usted como hijo de Dios, eso debe ser el deseo de todo creyente, querer agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que vivir? Vivir una vida de fe. Entonces, aquí podemos, regresando a Juan capítulo 4, a nuestro texto que estamos estudiando acerca de este oficial del rey que había ido a Caná desde Capernaum para buscar a Jesús, para pedir que él sanara a su hijo. Podemos ver un proceso en su fe. La primera cosa que podemos ver en el proceso de su fe es que él escuchó. O sea, alguien le dijo acerca de Jesús. Alguien le avisó, Jesús está en Caná. ¿Quién fue? No sabemos. Pero alguien le dio un reporte y él creyó el reporte. O sea, él puso su fe en ese reporte, en lo que él había escuchado, que Jesús estaba en Caná. Eso fue el inicio de su fe. Ahora, él no sabía hasta dónde iba a llegar esta fe. Él no sabía cómo esta fe le iba a llevar, a qué punto. Pero el inicio de su fe era escuchar el reporte. Ya leímos el libro de Romanos hace un momento. Y así que la fe es por él oír. Por eso, hermanos, es importante que ustedes estén oyendo la palabra de Dios. Estar presentes en predicaciones. No echen de menos esta oportunidad que ustedes tienen de estar escuchando la palabra de Dios. Es importante esto, es el oír. No solamente leer, pero estar oyendo. Entonces, él oyó el reporte. Como ya les dije, no sabemos quién fue el que dio ese reporte. Entonces, él oyó. Pero también hay otra cosa. No solamente escuchó él que Cristo estaba en Caná, pero también escuchó acerca de Cristo. De nada sirve haber dicho, bueno, Cristo está
Jesús está en Caná. ¿Y quién es Jesús? Alguien también tuvo que decirle acerca de quién era Jesús y las cosas que Jesús estaba haciendo. Obviamente, aquí se está diciendo, el versículo 45 de nuestro texto dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora, aquí no sabemos qué había pasado. ¿Será posible que este oficial del rey había estado en Jerusalén y allá había visto los milagros de Jesús? No sabemos. Aquí no nos dice. Pero de alguna forma, él había escuchado o había visto o había conocido, podemos decir, de que Cristo podía hacer milagros. Ahora, también tenemos que entender que tal vez había tenido fe en otras cosas también. Tal vez él había puesto fe en los doctores de ese tiempo para ir a buscar a su hijo y darle atención médica. Tal vez él había puesto fe en las medicinas que los doctores le habían dado. Tal vez había puesto su fe en su poder político, su autoridad política por ser oficial del rey. Y así él poder mandar a cualquiera a hacer lo que él deseaba. O tal vez él tenía fe en sus recursos, en su economía, en su riqueza, pensando que el dinero que él tenía podía resolver el problema. Pero podemos entender que la fe en todas esas cosas fue una fe vana. Disculpe, tengo un poquito de rasguño en mi garganta. Entonces, no es que no había tenido fe en otras cosas, es seguro que sí lo tenía. Igual nosotros. A veces caemos en esa trampa de poner fe en muchas otras cosas. En fe en los hombres. Pero déjame asegurarle. Hay personas leales, hay personas de confianza, y esas personas es bueno que tenemos esa confianza con ellos, pero al fin y al cabo, todos somos humanos y todos fracasamos. Y si usted ha puesto su fe en una persona y esa persona ha fracasado y usted ha empezado a decir, bueno, si es así, yo voy a dejar las cosas de Dios. Entonces usted no estaba siguiendo a Dios. Usted estaba siguiendo a esa persona. La fe que tenemos no está en el pastor de la iglesia. No está en las amistades que tenemos en la iglesia. En otras personas que son líderes o compañeros. Y no es que esas cosas son malas. Son buenas. Y no es que no debemos tener confianza en ellos. Pero finalmente nuestra fe no debe estar en ellos. Nuestra fe debe estar en Jesucristo nada más. Y este hombre seguro tenía fe en otras cosas y no le había resultado. Su hijo seguía enfermo. Su hijo se estaba empeorando. De seguro él sentía inútil, incapaz. Ustedes que son padres de familia, ¿a veces han sentido esto? Tiene un hijo que está enfermo y dice, ¿qué voy a hacer? Me siento desesperado porque he intentado hacer todo lo posible para ayudar a mis hijos, para darles atención médica y nada resulta. Y a veces aún llega un punto que hasta que los perdemos. Y uno siente, ¿pero qué puedo? Y de seguro, así sentía este oficial del rey. A pesar de todo lo que tenía, a pesar de sus poderes políticos, podemos decir, a pesar de su puesto alto en el palacio del rey, en esta instancia no tenía capacidad. Muchas veces Dios nos lleva a ese punto, donde nos sentimos incapaces. Llegamos a un punto cuando decimos, ya no puedo, Señor. Y ese es el momento cuando nuestra fe va a incrementar. Ese es el momento cuando Dios nos va a decir, ahora vas a tener que confiar en mí. Muchas veces, hermanos, las enfermedades, las dificultades, son ángeles disfrazados.
que Dios ha mandado para nuestro beneficio final. En el momento que estamos pasando por eso, no lo sentimos. En el momento que estamos sufriendo de todo eso, decimos, y no es bonito tener que pasar por eso. Es difícil, yo lo sé. Pero al final, podemos ver que Dios sí puede tener gran gloria y también nosotros podemos tener gran crecimiento en nuestra fe. Muchas veces yo digo a las personas que quieren decir, Señor, auméntame la fe. ¿Y sabes lo que estás pidiendo? Porque para aumentar tu fe, a veces el Señor tiene que hacer unas cosas severas para aumentar tu fe. Tiene que pasarte por el valle de la sombra de la muerte para que así tu fe se aumente. Y muchos a veces dicen, bueno, si es así, no lo quiero, Señor. A veces es igual con la paciencia. A veces decimos, Señor, auméntame la paciencia. Bueno, ¿sabe cómo se aumenta la paciencia? Por medio de tribulaciones. Así que cuidado cuando estás pidiendo estas cosas. Y aún así, no es malo pedirlos, debemos hacerlo. Debemos estar entendidos. Y también tenemos que entender que finalmente, con todas estas cosas que él había supuesto su fe en doctores, en medicina, en su puesto, en su dinero, cualquiera de esas cosas, eventualmente él vio que todo eso era en vano y por fin él dijo, bueno, voy a poner mi fe en Cristo. Él está allá a 40 kilómetros de distancia, 8 horas, 10 horas de camino. Pero él está allá, él tiene la solución. Él va a resolver este problema. Él va a sanar a mi hijo. Él puso su fe en el Señor Jesucristo. O sea, él creyó todo lo que había escuchado acerca de él. ¿No es eso lo que es la salvación, hermanos? Al final de todo tenemos que creer todo lo que leemos en la Biblia, lo que nos dicen acerca de Jesucristo. La fe no es en la gente, no es en el pastor, ni es en la iglesia. La fe se pone sobre el Señor Jesucristo. Y es lo que él hizo. Él había escuchado de él, tal vez lo había visto, yo no sé. Pero de alguna forma, la información que él había recibido era, este hombre me puede salvar de la situación que estoy. Y él puso su fe en él. Entonces, regresando a nuestro texto de Juan capítulo 4, versículo 47, vamos a leer lo que dice. Juan 4, 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Quiero concentrarme en esas 3 palabras. Vino a él. Ahora, son 3 palabras muy cortas. ¿Pero qué estaba involucrado en ir a él? 40 kilómetros. Ahora usted diría, 40 kilómetros, ¿qué es eso? En un auto lo hacemos en media hora. Así cierto. Pero ¿qué tal si estás en los tiempos de Cristo donde no hay autos? ¿A pie o en animal? Montado en un animal. Probablemente él tenía capacidad de recibir un animal muy grande, tal vez tiene un caballo, y eso le ayudó para ir mucho más rápido. Tal vez hizo el viaje en 4 o 5 horas, yo no sé. Si tiene un caballo veloz, con mucha fuerza, en buenas condiciones, tal vez podía haber llegado mucho más rápido. Pero aún así, 40 kilómetros es algo. Y él vino a él. La lección para nosotros es esto, hermanos. Cuando estamos pasando por algo, ¿qué es la mejor cosa que podemos hacer? Ir al Señor. Ir al Señor Jesucristo. ¿Pero dónde está? Bueno, a veces nos cuesta llegar. Ahora, si yo como creyente en el Señor Jesucristo, digo, bueno, yo tengo acceso a Él fácil, no tengo que caminar 40 kilómetros. Sí, pero ¿qué tal si tengo un pecado en mi vida que no he confesado? ¿Qué tal si tengo una relación rota? ¿Qué tal si no estoy andando bien con el Señor? Bueno, para venir a Él, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arreglar esa relación. Tengo que arrepentirme. Tengo que confesar mi pecado. A veces eso es más difícil que caminar 40 kilómetros. Porque el hombre en su orgullo, en su soberbia, no quiere hacer tales cosas.
no quiere arrepentirse, no quiere pedir perdón, no quiere restablecer esa relación. Igual como a veces tenemos relaciones rotas con nuestro prójimo, con algunos. Alguien está compartiendo pantalla aquí. Yo no sé quién hizo esto, pero alguien está compartiendo pantalla. No sé por qué está pasando. Gracias, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones, a veces no queremos admitir nuestro pecado. Cuando hemos ofendido a un prójimo, no es fácil ir a ese prójimo y decir, perdóname. Antes del culto aquí con ustedes esta mañana, yo tuve que ir allá a mi iglesia a un tiempo de oración. Nosotros allá en nuestra iglesia, a las 8 de la mañana, hora de ustedes, tenemos un tiempo de oración con los líderes, los varones de la iglesia. Y nos sentamos ahí y en esta mañana tuvimos que tratar un asunto también porque ayer tuvimos un retiro de varones por 2 días. Fuimos a 1 hora al sur de aquí, a un lugar, un rancho muy grande, que un hombre muy rico había prestado su rancho. Y mientras estábamos ahí, pasamos 2 días ahí, los varones, los jóvenes salieron en la noche del viernes a andar con unos cuatrimotos y chocaron uno. Y lo escondieron. O sea, no quisieron revelar el problema que habían hecho. Lo chocaron por estupidez. Estaban haciendo maromas y otras cosas ahí con el cuatrimoto. Y uno se quedó herido, muy feo en su pierna. Entonces estaban escondiendo eso, los jóvenes. Empezaron a dar una mentira, a relatar una cosa que no era cierta. Y la parabrisa del cuatrimoto estaba quebrado, otras cosas, y descubrimos eso. Pero no, es que una piedra subió. Había 2 cuatrimotos y uno seguía atrás de otro y una piedra subió del que estaba delante y quebró la parabrisa. Empezamos a investigar que estaban mintiendo. Lo que estaban diciendo no era cierto. Y al fin se descubrió la mentira, tratamos. Y los jóvenes entraron ante los varones de la iglesia esta mañana y dijeron que debíamos pedirles perdón por la mentira que habíamos cometido. Yo sé que no era fácil para ellos. Pero nosotros damos gracias a Dios que ellos entendieron. Y la razón que lo hicieron es que querían restablecer la relación con la iglesia que necesitaban tener estos jóvenes. Eso también es igual con nosotros. Si queremos tener una relación con el Señor que es fuerte, que el Señor puede estar agradecido, debemos estar dispuestos a llegar a Él. Y la cosa es que no es que Dios no nos va a buscar o no quiere encontrarnos. Dios está dispuesto, pero cuando llega esta cosa de restablecer la relación, el que quebrantó la relación no fue Dios. Él no tiene la culpa. Él no peca. El que comete pecado, ¿quiénes son? Nosotros. Y cuando nosotros hemos pecado, tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos a Él, o sea, ir a Él y decirle, Señor, perdóname. Y es lo que hizo. Ahora, en este caso, el hombre no es que había cometido un pecado para pedir perdón en cierta forma, pero para recibir la bendición que él quería tener, la fe tenía que, o sea, él tenía que poner fe, o sea, piernas a su fe. ¿Para qué? Caminar esa distancia de 40 kilómetros para encontrar a Jesús. Esa fe inicial que él tenía era tanto que le dio ímpetu para hacer algo que no era fácil. Y es una cosa que a veces la fe hace a nosotros. Nos lleva, nos obliga a hacer cosas que normalmente no lo haríamos, que no son fáciles, que no son cómodos en cierta forma, porque pedir perdón no es cómodo. Pero cuando la fe nos lleva a hacer eso, los resultados pueden ser tremendos. Entonces su fe fue tal que él buscó. En cierta forma él estaba rogando, estaba buscando. Una de las cosas que también tenemos que entender es que la fe nos obliga o nos motiva a buscar más al Señor. Tal vez ustedes han pasado por esta experiencia. Han pasado por enfermedad o un evento muy difícil y tal vez por mucho tiempo, varias semanas, no han leído su Biblia, no han estado en buena oración con el Señor. Pero ahora que están pasando por esta crisis,
este tiempo difícil, están tal vez en un hospital, encamados, es el momento que queremos leer la Biblia, ¿no es cierto? Es el momento que queremos buscar a Dios. Es el momento que queremos orar. Y a veces Dios permite estos crisis porque así Él nos está empujando a buscar a Él. Este hombre tuvo que buscar al Señor. ¿Sabe? Dios quiere que le estemos buscando. Tal vez lo más triste que ocurrió con el Señor fue ese día allá en el huerto de Edén, cuando Él llegó en la frescura de la tarde y como costumbre llegó para tener compañerismo con Adán y Eva. Y cuando Él llegó, ellos se habían escondido de Él y no querían verlo. Qué triste. ¿Cómo se sintiera yo si yo he viajado, llego a buscar a mis hijos, uno de mis hijos, y mi hijo dice, no, ¿dónde está? No, es que, y descubro que él está escondiendo de mí. ¿Cómo se siente uno? Feo, ¿verdad? Y así estoy seguro que Dios se sintió muy feo porque Adán y Eva querían, porque habían pecado, y es el primer resultado del pecado. Nos motiva a escondernos de Dios, a no buscarlo. Gracias a Dios que Él los buscó a ellos. Pero aquí la lección tan importante que yo tengo aquí es que Él vino a Él. La fe, buena fe, nos motiva a buscar a Dios, a encontrarlo, a tener una relación más íntima con Él, a caminar 40 kilómetros a pie para buscar. O sea, la fe correcta nos motiva a acción, a hacer cosas, o sea, poner no solamente pies a su fe, pero también pies a sus oraciones. Él pudo haber orado allá en Capernaum, dice, Señor, traiga a Jesús acá. Pero dijo, no, yo solamente voy a orar que venga para hacer milagro, yo voy a ir a buscarlo. Y así también, no solamente oramos para algo, pero también motivamos para ir a buscar, o sea, hacerlo. Y me pregunto, durante ese trayecto, desde Capernaum hasta Caná, ¿qué estaba pensando este oficial del rey? ¿Será que el Señor me va a recibir? ¿Será que Él es capaz? ¿Será que mi hijo va a morir mientras yo estoy fuera? De seguro el diablo le metió muchas dudas en su mente, igual como lo hace con nosotros. Y constantemente estamos pensando, bueno, ¿qué tal esto y qué tal otro? Y todo el tiempo estamos preocupados, ansiosos. Pero su fe era más fuerte que su ansiedad porque siguió buscando al Señor. A veces es el tiempo de ansiedad, a veces horas o días de ansiedad. Dios lo permite para que entendamos por qué es tan importante poner todo nuestra fe en el Señor. No solamente tenía que pensar en la distancia que estaba viajando, pero también estaba pensando, una vez que encuentro al Señor, ¿cuánto tiempo va a tardar para que regrese conmigo? Otro día entero para estar en Capernaum. Pero él estaba dispuesto a hacer todo eso. Entonces, él escuchó, él buscó, pero también vemos que él rogó. Porque cuando él llegó por fin a la presencia del Señor, versículo 47, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y cuando llegó a él, dice, ¿qué hizo? Y le rogó. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba ¿cómo? A punto de morir. Versículo 49. Él repite otra vez la misma plegaria. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La realidad de nuestra fe nos hace que tengamos una actitud de súplica. Me imagino la cara de este hombre. Usted sabe, cuando una persona está motivada por un deseo muy fuerte
y tiene esta necesidad tan grande y va ante la persona que uno tiene fe que esa persona puede resolver su problema y estamos hasta con lágrimas, estamos humillados, estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal que esta entidad, esta persona, el mismo Dios nos cumple nuestra plegaria, nuestro deseo, que es un deseo bueno, no es un deseo malo. Aquí, eso es, cuando llegamos a ese punto, estamos ejercitando fe. Hemos llegado al punto de decir, si esta persona, esta entidad, si es el Señor Jesús o cualquier otra cosa, si no me resuelve el problema, no tengo remedio. Y en realidad, cuando llegamos ante nuestro Señor Jesucristo, para pedirle que nos salve, ese debe ser nuestra actitud. Señor, si tú no me salvas, no puedo ser salvo. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es nuestro único y personal Salvador. Él es el único, nadie más puede salvarnos. Y así había llegado este oficial del rey. Había llegado a un punto de decir, tú eres el único. Si tú no lo haces, mi hijo va a morir. O sea, la fe está totalmente puesta en él y nadie más. Los problemas que a veces caemos y decimos, bueno, voy a compartir mi fe. Pon un poquito de fe en esto, otro poquito de fe acá, o allá, tal vez, y si uno está de ser bueno, así me va a resultar. Así uno trabaja con el Señor Jesucristo. Él no comparte con nadie. Allá en Tailandia, yo fui a Tailandia allá hace muchos años y estaba hablando con los misioneros y Tailandia es un país muy budista. Y los budistas son muy interesantes. Ellos no son muy antagonísticos, o sea, no muy controversiales en contra de otras religiones, hasta que ellos dicen, no, queremos que otras religiones vengan. Y la razón que ellos piensan así es, bueno, vamos a probar un poco de todo y tal vez uno resulta. Eso es peligroso. Y una de las cosas que a los misioneros les costó y tuvieron que mucho tiempo trabajar con la mentalidad de la gente allá es, no. La situación aquí es esto. O Cristo es todo o nada. Tú no puedes decir, voy a aceptar a Cristo y también ser siendo budista. No puedes tener un pie aquí y otro pie allá. No puedes tener mite y mite. Es todo o nada. Así es con nuestro Señor. Él demanda eso. Nuestro Señor Jesucristo dice, para mí tienes que venir hacia mí con todo o nada. Es 100% para el Señor. Así cuando vamos al Señor Jesucristo, para cualquier cosa, no solamente para nuestra salvación, pero cualquier otra cosa es, Él es todo o nada. Nuestra fe no puede estar compartida con otros. 100% de nuestra fe debe ser el Señor Jesucristo. Y es lo que estaba haciendo la realidad de este oficial, es que Ariel había puesto, tenemos un dicho en inglés, poner todos sus huevos en la misma canasta. Ahora, muchos dicen, eso es peligroso. ¿Por qué? Bueno, si hay un accidente con la canasta, vas a perder todos los huevos. Otro dice, no, vamos a repartir los huevos entre muchas canastas. Así que si se vuelca una canasta o un accidente con una canasta, no perdemos todos los huevos. No, pero con Cristo no son las cosas así. Él lo quiere todo en la misma cosa. O sea, todos los huevos en la misma canasta. O sea, lo que uno está diciendo, estoy poniendo todo mi fe en esta cosa. Si esta canasta no me salva, no hay otra cosa. Y es lo que estaba haciendo este hombre allá. Este hombre también había entendido que solamente Cristo tenía el poder de hacer esto. Su fe estaba en que este hombre era divino. Solamente una persona pudo haber hecho los milagros que Cristo estaba haciendo. Dios. Y él estaba también no solamente reconociendo que Cristo podía sanar a su hijo, pero también estaba reconociendo quién era Cristo. Que era el Dios de este universo, el creador de todo. Él estaba reconociendo la divinidad. Y cuando él hizo esto, es cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo vive.
sea, su fe estaba puesto en algo correcto. Su fe estaba bien puesto. Su fe estaba en el Señor Jesucristo y el Señor respondió. Y le dijo, tu hijo está salvado. Tu petición es otorgada. Se va a cumplir tu plegaria. No te preocupes. Todo está bien. Ahora un momento. Solamente hay dos instancias en el Nuevo Testamento cuando vemos que este tipo de milagro se hizo. La otra fue en Mateo, capítulo 8, no vamos a ir allá, con el centurión romano. Recuerden que el centurión romano había llegado al Señor para pedir que sanara a su siervo. Y el Señor dijo, pues vamos a ir. Y el centurión le dijo, Señor, tú no tienes que ir. Tú solamente tienes que decir la palabra. Y mi hijo será sanado. Y Cristo se puso para atrás y él dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Igual como aquí. La fe. ¿Cómo es posible? Y el Señor en ese momento sanó al siervo aún a distancia. O sea, Cristo no tiene que estar presente para llevar a cabo lo que quiere hacer. Él es omnipotente. Él tiene este atributo divino que solamente Dios tiene, todopoderoso. Que significa que Él no tiene que estar presente para hacer, él solamente tiene que decirlo y es cierto. Ahora, en la otra ocasión, el centurión romano tenía tanta fe que dijo, Señor, ni tienes que ir, solamente dilo. Aquí, este oficial del rey pensó que el Señor tenía que ir. Pero aquí el Señor le dijo, no te preocupes, yo lo voy a hacer desde aquí. Ahora, si el hombre todavía pensaba que Cristo es como cualquier otro hombre, en ese momento su fe hubiera dudado. ¿Pero qué dice aquí? Versículo 50. Yo creo que es la clave de todo este pasaje. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí está la fe. La fe dice que si el Señor lo dice, es cierto. Lo creo. El Señor dijo, mi hijo está sano, lo creo. A veces tenemos que creer sin ver que está cierto. Él no había visto que su hijo estaba sanado, pero creyó que su hijo estaba sanado. Eso fue el resultado de su fe. Digo, bueno, si el Señor es Dios, y para poder creer esto, él tenía que aceptar que Cristo era Dios y que él podía sanar a su hijo a distancia. Que solamente tenía que decir esas 4 palabras. Ve, tu hijo vive. 4 palabras. Pero recuerde, en esas 4 palabras, uno de ellos era un mandamiento. Ve. Ya se hizo la obra. Ahora, si yo cumplí mi parte, vas a cumplir tu parte. ¿Cuál es la parte que tiene que cumplir? Creer nada más. No tiene que ser una obra. No tenía que ir y darle una ofrenda. No tenía que bautizarse. ¿Qué tenía que hacer? Creer. Y si él creía que iba a hacer, se iba a ir sin llevar a Jesús consigo. Ahora, si él no había aceptado que Cristo era Dios, y dice, bueno, pues él puede hacer milagro, pero tiene que estar presente. Y dice, sí, Señor, pero acompáñame aunque sea. Pero no dijo eso. Dijo, yo creo que está sanado. Me imagino, en ese momento, aquí el versículo 50, cuando el Señor le está diciendo, tu hijo vive. ¿Qué pasó con su rostro? ¿Qué cambio hubo en su rostro en ese momento? Antes estaba preocupado, ansioso,
como cualquier padre, cuando sabe que su hijo está a punto de morir, es una cosa de que la cara está totalmente trastornada. Pero en ese momento escucha la palabra, tu hijo vive. Y él lo cree. Y si lo cree, ¿qué pasa con su rostro? Se calma. Todo pasa totalmente diferente. Tal vez sus manos estaban así, tensos por la tensión de estar preocupado por su hijo. Y en ese momento todo se relaja. Así es cuando uno pone su fe en Cristo. Uno se siente relajado. Se deja uno de estar preocupado, de estar todo el tiempo diciendo, ¿pero qué? Esto, lo otro. No, está en las manos del Señor. Él ya me dijo, mi hijo vive. Y lo creo. ¿Qué más hay que decir? Y él me dijo, regresa, vete. Tal vez la tristeza en su cara cambió a gozo. Tu hijo vive. Una sonrisa. Mi hijo vive. Hay una calma, una paz, gozo en su corazón. Todo está bien. ¿Recuerda usted cuando aceptó a Cristo? Todos esos sentimientos que sintió, lo que Cristo hace cuando salva, cómo cambia todo nuestro ser. No solamente nuestra alma, que es salvada, hasta nuestro cuerpo cambia. El gozo. ¿Cuántas veces he escuchado el testimonio de personas que cuando aceptan a Cristo dicen, no aguanto, tengo que contar a todos. Este gozo es tan grande que no lo aguanto. Yo creo que así estaba este hombre. Miren, Cristo salvó a mi hijo, lo sanó. Y mira cómo lo hizo, de 40 kilómetros de distancia lo hizo. Un momento, él está gozoso y todo eso, y no lo ha visto todavía, pero lo cree. Eso es lo que hace la fe, lo cree. Entonces, si Cristo dice esto, dice, tu hijo está sanado, ¿vas a seguir orando? No, ¿para qué? Ya se contestó la oración. Y ahora no hay necesidad de seguir orando por esto. ¿Cómo se prueba? ¿Dónde está la prueba que él creyó esto? La última parte del versículo 50 dice, y se fue. Así de sencillo. Se fue. Dio la media vuelta y empezó el camino otra vez, ¿qué? A casa. Ahora, recuerden que la hora que ocurrió esto, dice aquí, más adelante, que fue la hora séptima. ¿Se acuerdan la hora séptima? Ahora, en la forma que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, contaban las horas, la hora séptima es el equivalente a la 1 de la tarde. Ahora, es la 1 de la tarde cuando Dios, el Señor Jesucristo dice, tu hijo vive. En ese momento da la vuelta para regresar. No hay tiempo para regresar ese día. Recuerden, son 8 a 10 horas de camino. Y allá no pueden viajar de noche. No tenían lámparas, no tenían luces, también era peligroso. Entonces era obligatorio, una vez que bajaba el sol, a parar para seguir el siguiente día. Entonces, a la 1 de la tarde, él salió, caminó un rato, tal vez 4 o 5 horas, paró la noche, se levantó en la mañana y siguió su camino, y en el camino el siguiente día encontró a sus siervos. ¿No es cierto? Así dice. ¿Qué estaba pensando toda esa noche? ¿Cómo se acostó? ¿Preocupado? ¿Calmado? Yo creo que calmado. Yo creo que se acostó seguro. Es lo que da la fe. Una seguridad, una calma. No tienes que estar ansioso. Yo creo que durmió bien esa noche. Confiado que el siguiente día iba a encontrar a su hijo cuando llegaba a casa. Lo que hizo aquí es cuando dice que se fue, él comprobó su fe.
¿Sabe que tenemos que probar nuestra fe a otros? Tenemos que comprobar a Dios si tengo fe. ¿Cómo comprobamos al Dios que tenemos fe? Al cumplir lo que Él dice. Y hacerlo creyendo que es cierto. Una de las mejores formas que yo puedo ser fiel al Señor y comprobar al Señor que yo sí tengo fe es obedecer su palabra. Así de sencillo estoy comprobando la fe que tengo. No tardó mucho. Y cuando él encontró a sus siervos en el camino, y me aseguro, de seguro, se imagina lo que ocurrió en ese hogar, en esa casa cuando él regresó. Las alabanzas, el gozo, hasta gritos tal vez. Y dice aquí que no solamente él, pero toda su casa. Recuerde, tenía muchos siervos, esclavos. Ellos estaban involucrados en esto. Cuando ellos lo encontraron en el camino y él les contó, bueno, a la hora séptima fue sanado, él les contó lo que pasó. Todos estaban escuchando y todos estaban involucrados en esto. Eventualmente, no siempre ocurre inmediatamente, pero llega un momento, y esto va a ser cierto para todos nosotros, eventualmente llega el momento en que nuestra fe es comprobada. O sea, la palabra comprobada quiere decir, podemos ver el final. Podemos ver que esta fe valió la pena, que la fe da fruto. ¿Cuándo descubrió él que su fe tenía fruto? El siguiente día cuando encontró a sus siervos en el camino y le contaron que su hijo había mejorado a la hora séptima. Tuvo que pasar, ¿qué? Toda esa noche y el siguiente mañana antes de comprobar eso. A veces va a ocurrir esto en nuestras vidas igual, hermanos. Ponemos fe en algo y Dios dice, no, todavía no te voy a revelarlo. De veces vas a pasar hasta años antes que vas a poder el resultado de tu fe. Pero eventualmente llega el día que el Señor revela que nuestra fe no fue en vano. Sean pacientes, hermanos. No esperen que inmediatamente Dios va a dar la respuesta en ese momento. O no vamos a descubrir el resultado de nuestra fe en ese momento. A través de mi vida, a veces he pasado no años, sino décadas antes que el Señor revela que algo que yo hice por Él, algo que yo puse mi fe en Él, dio fruto. Él no siempre lo revela en ese momento, pero eventualmente sí lo revela. Y cuando lo revela, qué precioso es. Pero al mismo tiempo, también qué precioso fue que durante todo ese tiempo mi fe fue comprobado. ¿Y sabe lo que me impulsa a ser? A ser aún más fiel. Aún a ser más fiel todavía. O sea, que mi fe sea incrementada. Recuerde, lo que yo estoy tratando de enseñar en este pasaje es cómo se aumenta la fe. Vean durante el proceso de la vida, del relato de este hombre oficial del rey, cómo su fe fue incrementando. Le pregunto, si él tuvo otro encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le pidió hacer algo, ¿qué iba a hacer este oficial del rey? Iba a obedecer inmediatamente. ¿Por qué? Su fe ya estaba tan fuerte que él no tenía dudas quién era Cristo. Ojalá que nosotros en nuestra vida cristiana estamos aumentando nuestra fe tanto que cuando llega el Señor ni nos preocupa si tiene sentido o no. Ni nos preocupa por qué lo está pidiendo. Ni nos preocupa las razones que tiene. Simplemente si él dice algo, está bien, Señor. Fielmente te sigo. No importa. Ya sé que puedo confiar en ti. Mi fe es fuerte. Espero, hermanos, que su fe sea fuerte hoy. Tal vez usted dice, bueno, no me siento tan fuerte. Entonces no es malo decir, Señor, auméntame la fe. Hazlo. A veces tenemos que pasar por algo difícil para que eso ocurra. Pero la recompensa vale la pena. Es algo maravilloso. Nos da herramientas, nos da la capacidad de en el futuro enfrentar cosas aún peores con paciencia, con calma y sabiendo que Dios está en control. Espero que ustedes pueden ver
que Dios quiere aumentar su fe. Padre Celestial, te damos gracias por la preciosa lección que hemos encontrado en este pasaje. Gracias por el ejemplo que hemos visto en este oficial del rey. Ni revelaste su nombre, pero un día yo quiero encontrarlo allá en el cielo y sentar con él y hablar con él acerca de este día, estas cosas que ocurrieron en su vida, y hablarle y decir, Señor, ¿cómo fue esto? Y ver de su propia boca las cosas maravillosas que Cristo hizo en su vida. Y yo espero, Señor, que yo pueda también compartir con él cosas que Dios hizo también en mi vida. Pero, Señor, te doy las gracias que en esta vida, en esta tierra, aún antes de llegar al cielo, tenemos la oportunidad de compartir estas cosas también. Y yo suplico que cada hermano y hermana puede poder compartir con sus hermanos las cosas grandes que han ocurrido en su vida, que le han aumentado la fe. Y también yo, Señor, suplico por cada amigo, aún que nos está escuchando aquí en este día, si hay alguien que no te conoce como su Salvador personal, yo suplico que ellos puedan entender que pueden poner su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, y que ellos pueden tener un destino eterno contigo porque ponen su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. Y espero, Señor, que ellos puedan hacer eso hoy mismo, que pueden poner esa fe en Cristo hoy mismo para recibir la salvación que Él ofrece. Yo pido esto todo en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. En Él lo pido todo. Amén. Amén.